¿Qué tal? Salud para todos ustedes, mis queridos suscritos y no suscritos. Una vez más, mi cerebro creativo, canal de ciencia y tecnología, canal de electrónica, robótica, sistemas y mucho más. En esta oportunidad, pues les voy a mostrar un proyecto muy fácil de hacer. Bueno, vamos a hacer un interruptor por tacto. Vamos a implementar esta tarjetita que ustedes están observando. Es un sensor touch y no necesitamos de Arduino. Esa es la gran ventaja, la gran noticia y la buena noticia. No necesitamos de programación para, para utilizar estas tarjeticas. Vamos a hacer con electrónica análoga este sistema. Aquí ustedes están entonces apreciando esta tarjeta touch, como se dijo. Es un sensor capacitivo, digámoslo así, que es muy sensible al tacto. Y simplemente tengo aquí conectado a la salida un diodo LED con una resistencia de 1 kilo ohm. Está trabajando a 5 voltios. Simplemente yo paso el dedo y ahí vemos que se enciende el LED. Trabaja a 5 voltios. Tenemos los tres pines: el pin de señal, que es este que está acá al naranja; el pin el de la mitad, que es los VCC, los 5 voltios; y el cable color verde es el GND. Entonces lo que yo voy a hacer es generar un tiempo, o sea, hacer una temporización, sea con un 555, o también puedo implementar un rectificador controlado de silicio, y cuando yo le dé el pulso pues quede activado de forma permanente. Entonces eso es lo que vamos a hacer para esta oportunidad. Vamos a hacer un sensor touch, un interruptor electrónico activado por el tacto, y vamos a controlar una carga a 120 voltios. En primera instancia vamos a implementar un LED como carga eléctrica para activarla. Noten ustedes el circuito tan sencillo que es. El elemento de control es un SCR, un rectificador controlado de silicio de referencia comercial 106D. Entonces, el pin de control es la compuerta. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohm que está conectado a la parte de señal de este sensor touch. Tenemos el 5 voltios, la parte positiva y la parte negativa. Y aquí en el rectificador controlado de silicio, en la parte del cátodo, en el negativo, colocamos un NC, un botón NC, de tal forma que este me permita resetear, reiniciar el LED, o sea, que se vuelva en su estado inicial, es decir, apagándolo. Esa resistencia que está acá, que es de 1 kilo ohm, pues simplemente me limita la corriente para que el LED no se me queme. Todo trabaja a 5 voltios. Como les comento, esa es la primera parte, primera instancia para probar este circuito. Ya en un momento les voy a mostrar los componentes necesarios para trabajar a 120 voltios. Entonces yo por acá tengo el circuito ya montado. Entonces ustedes, lo sencillo, no lleva ninguna componente complejo. Voy a tomar la decisión, o tomé la decisión de hacerlo con un rectificador controlado de silicio, simplemente por la facilidad de conexiones. Si yo puedo colocar un 555, de hecho lo puedo colocar perfectamente para hacer un timer, pues se me lleva mucho más componentes y eso es lo que yo no quiero. Quiero ser más práctico, pero pues también que sea funcional. Entonces vamos a alimentar este circuito, a colocar la parte positiva, y cuando yo presione el sensor touch se me va a encender el LED. Ahí está, y queda activado, que es lo que yo necesito, que quede activado. Para desactivarlo pues simplemente presionamos el botón NC y ahí queda desactivado. Entonces esta es la parte de control, la parte de control, la parte de sensor, y ya en un momento voy a hacer lo que es la parte de potencia para manejar una carga a 120 voltios. Otra vez presionamos, queda encendido de forma permanente, apagamos, presionamos de nuevo, ahí queda encendido y apagamos. La parte de potencia está formada por un relevador y un diodo rectificador. Este diodo se debe colocar en contraposición a la dirección que está colocado el rectificador controlado de silicio. Esto simplemente para proteger el rectificador de las corrientes que circulan por el relevador. Tenemos la lámpara a 120 voltios conectadas a las láminas NA, tomamento abierto del relevador, y la clavija a 120 voltios.
Esta parte trabaja a 12 voltios, pero pues siempre y cuando el relé trabaje a esa tensión. Se puede colocar perfectamente un relé de 5 voltios, pero pues por el momento no conté con él. Se explica entonces desde la parte de la señal, o sea, en esta parte estamos hablando, y lo que varía simplemente es colocar el relevador. Es la parte como adicional, los componentes adicionales para el buen funcionamiento del circuito. Yo acá tengo montado ya ese mismo circuito con los componentes también conectados antes. Entonces, componentes nuevos: tenemos el relevador, el diodo rectificador y pues lógicamente la lámpara 120 voltios. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las conexiones. Una mala conexión podemos hacer un corto o sufrir un choque eléctrico. Vamos a contar entonces. Bueno, se utilizó también este regulador 7805, pero pues por el simple hecho de que no tengo un relevador de 5 voltios. Entonces 7805 para manejar esa parte, lo que es el sensor y lo que es la conexión al LED, y los 12 voltios para el relevador. Pero como les comento, se puede implementar un relevador de 5 voltios para que todo el sistema trabaje a 5 voltios. Entonces yo por acá voy a tratar de colocar la lámpara para que ustedes aprecien todo el funcionamiento del circuito. Vamos a hacer las conexiones a la toma de la corriente domiciliaria. Este es el adaptador que voy a implementar, un adaptador de 12 voltios a 1 amperio. Vamos a hacer la conexión del adaptador y la clavija 120, pues lo de la lámpara. Entonces ya tenemos conectado todo este proyecto electrónico. Vamos a hacer la prueba. Presiono y ahí ustedes se dan cuenta cómo prende la lámpara. Vamos a apagar. Ahí está. Prendemos una vez más. Si yo vuelvo a hacer el toque, pues va a quedar activado de forma permanente. Y simplemente para poder apagarla presiono el NC, botón nuevamente cerrado. Entonces, como componentes adicionales a este buen proyecto, tenemos el relevador que me va a manejar la parte de potencia, una lámpara 120 voltios. Como funciona de bien, es muy estable este circuito. Otra vez. Entonces tenemos este regulador 7805 para la parte del sensor touch, y pues ya con 12 voltios puede trabajar lo que es la parte de potencia, que es el relevador. ¿Sí? Otra vez. Pero como les comento, si ustedes tienen un relevador de 5 voltios, utilícenlo para que todo el sistema trabaje a 5 voltios. Ahí está. Funciona muy bien este proyecto. Y la gran ventaja es que no utilizamos programación, no utilizamos Arduino, simplemente electrónica análoga y bueno, pocos componentes. Es un sistema bastante económico que se puede implementar a nivel hogar, de hecho a nivel industrial. ¿Sí ve? Funciona muy bien este proyecto. Bueno, no siendo más, me despido. Nos vemos en el próximo video. Espero que monten este proyecto. Es un proyecto muy interesante, muy fácil de hacer, y que se suscriban y compartan los videos que hago en mi cerebro creativo. No siendo más, un saludo para todos ustedes. Nos vemos en el próximo proyecto.